Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Como siempre comentaré dos temas y luego pasaremos a las preguntas. En primer lugar, como saben, el Partido Popular presenta hoy en el Pleno una moción para denunciar la acción negligente del Gobierno, que ha dejado sin ejecutar 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Y estamos de acuerdo con esta denuncia, pero se trata de un dinero que hay que devolver, en contra de lo que dice el Gobierno, que lo vamos a tener que devolver vía impuestos y que el Gobierno irresponsablemente pues no ejecuta y que no destina a lo verdaderamente importante. Compartimos la petición que hace el Partido Popular para que el Gobierno, que debería haber presentado el Plan Estructural Fiscal el día 20 de septiembre, explique en el Congreso en qué consiste. Pero no compartimos la petición del Partido Popular de que esos 18.000 millones de euros que tiene el Gobierno sin ejecutar se repartan sin más y sin ningún tipo de criterio ni control entre las comunidades autónomas. No queremos que esa suma de dinero se pierda en el entramado administrativo de las comunidades, en un sistema diseñado para la división y para crear duplicidades en las que el dinero se pierde sin que apenas sea supervisado. Entre los principales receptores de esos recursos se encuentra el 80% entre las instancias del Estado. Es decir, el 80% de esos fondos que en teoría iban destinados a la recuperación de España van para alimentar la maquinaria del gasto público en lugar de destinarlo al tejido productivo de España, que al 99%, entre otras cosas, está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Nosotros queremos que esos 18.000 millones de euros que el Partido Popular propone repartir sin más llegue a la economía real, que las necesidades de todos los españoles sean atendidas, y por eso pedimos en nuestras enmiendas que hemos presentado a esta iniciativa, entre otras cosas, que ese dinero sea destinado a unos fines en concreto. Entre otros, para dotar suficientemente al sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. El año pasado murieron 4.000 personas esperando a ser valoradas o atendidas por la ley de dependencia. El año pasado se batió récord en recaudación vía impuestos. Una recaudación que se jacta el Gobierno de decir que va para la educación y la sanidad, pero que ya estamos viendo cómo en realidad se pierden por el camino y no sirven para atender las necesidades reales de los españoles. Nosotros, por cierto, esperamos que no pase lo mismo con la ley ELA que está ocurriendo con la ley de dependencia. Proponemos que se destine ese dinero también para impulsar, por ejemplo, un sistema de monitorización y seguimiento de los barcos de las ONG destinados al tráfico de seres humanos. Proponemos que se destine para promover el despliegue, investigación y desarrollo de reactores modulares pequeños, para impulsar ayudas destinadas a la industria automovilística, para financiar la puesta en marcha de infraestructuras de mejoras de la red de transporte de electricidad en aquellas provincias que lo necesiten, para desarrollar la construcción, modernización o mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, o para incrementar la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra. Como ven, hay multitud de fines para los que pueden ser destinados estos 18.000 millones de euros. No basta con pedir que llegue el dinero como hace el Partido Popular, porque, por cierto, el Partido Popular, en aquellos lugares donde gobierna con mayoría absoluta, por ejemplo en Andalucía, tiene 5.000 millones de euros sin ejecutar presupuestados para este año y le quedan 3 meses para terminar el ejercicio. Entonces, ¿para qué quiere el Partido Popular más dinero sin más? Ellos, que presumían de gestión, que llegaron al poder renunciando a unos principios morales, y ni principios morales ni gestión, con lo cual nosotros queremos que ese dinero se gestione con unos fines y con un control. Y en segundo lugar, como sabrán, esta semana se votaba en el Congreso el techo de gasto, pero como el PSOE, que está negociando con los separatistas en Suiza, no ha llegado a un acuerdo satisfactorio para los que quieren romper España, pues el debate se ha aplazado. Más allá del hecho de que llevamos con los presupuestos prorrogados desde el año 2023, más allá del hecho de que el Gobierno sigue insistiendo cada vez más en gastar más de lo que tenemos, generando más deuda y subiendo cada vez más los impuestos a los españoles, razón por la cual de entrada ya nos oponemos a este techo de gasto, y más allá de que incluso el Gobierno reformó la ley para despojar al Senado
de su capacidad de veto en el techo de gasto, un techo de gasto que ni siquiera va a pasar el trámite del Congreso, pues resulta que estamos ante otra muestra más de que el Gobierno decidió hace mucho poner el futuro de España y los españoles en manos de un prófugo de la justicia con el que dependen para hacer cualquier movimiento y ante el cual nos ha convertido a todos en rehén de sus imposiciones. Es otra humillación y una vergüenza que la gobernabilidad de España dependa del parecer de un golpista que decide cómodamente desde Suiza el devenir de nuestra nación. Y el culpable de esto es el Partido Socialista, que eligió como socios a los enemigos de los españoles con tal de permanecer en el poder, aunque ello supusiera comprometer el futuro y el bienestar de los españoles. Y sin más, quedo a su disposición. Buenos días, portavoz. Buenos días. La semana pasada, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, introdujo un nuevo bloque político, que según él era un fantasma, entre PP, Vox, Junts. ¿Hay algún tipo de negociación? ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar una moción de censura al Partido Popular si Junts la apoyase? Si el PNV es verdad que dice que va a alargar la legislatura, pero si Junts la apoyase, ¿ustedes apoyarían esa moción de censura? Gracias. Donde estén los separatistas no va a estar Vox. Creo que con eso le respondo. ¿Alguna pregunta? Sí, le quería preguntar por la decisión que ha anunciado el Gobierno de retirar los objetivos de estabilidad presupuestaria para buscar el apoyo y sacarlos adelante. Una valoración. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que he respondido ya con mi exposición previa, pero más allá de lo que supone la prórroga la teórica prórroga de unas cuentas, que además lo que hacen es seguir gastando más de lo que tenemos, seguir subiendo los impuestos, seguir aumentando los costes laborales de las empresas para que contratar a la gente cada vez sea más caro, seguir ahondando en el gasto público improductivo, en lugar de poner a las familias españolas en el centro de la política fiscal de este Gobierno, pues con esto lo que estamos viendo es otra muestra más de que el Gobierno ha decidido poner el futuro de España y el devenir de los españoles en manos de un prófugo de la justicia que está desde Suiza muy cómodamente decidiendo lo que tiene que hacer o no el Gobierno. Es que el Gobierno se ha puesto deliberadamente en manos de los que quieren romper España con tal de permanecer en el poder y no le ha importado convertir a los españoles en rehén de las imposiciones de los separatistas. Es que hemos llegado al absurdo de que es, y lo repito, un prófugo de la justicia desde otro país el que está decidiendo qué es lo que va a pasar en España, con un Partido Socialista que manda a su número 3 a negociar para ver si a Puigdemont le parece bien las cuentas de España o no. El mismo número 3, Santos Cerdán, que también lo han mandado a investigar a los jueces que están investigando la corrupción de la mujer del presidente del Gobierno. A esa situación humillante, absurda y vergonzosa para todos los españoles nos ha llevado este Gobierno. Buenos días, portavoz. Buenos días. En el caso de que, le hablo de la reducción de jornada laboral, en el caso de que hubiera un acuerdo tripartito entre empresarios, sindicatos y el Gobierno, ¿ustedes apoyarían la reducción de la jornada laboral? Bueno, ese acuerdo, el hecho de que exista un acuerdo entre esos tres agentes no significa per se que vaya a ser bueno. Y el Gobierno ya ha demostrado con su política laboral y fiscal que no está por la labor de mejorar la vida de los trabajadores. Yo creo que el debate no es cuántas horas se trabajan. Hay muchos españoles que lo que les preocupa es trabajar, poder trabajar. Ni siquiera se paran a pensar en las horas porque directamente no tienen un trabajo y el que tienen es precario. Hoy ha salido un dato que dice que cada vez son más los españoles que están cobrando el salario mínimo interprofesional y eso es algo que el Gobierno celebra. Y eso no se puede celebrar en ningún caso porque la precariedad no es motivo de alegría. Es decir, cada vez hay más personas que están cobrando lo mínimo y el resto de salarios no están aumentando, con lo cual al mismo tiempo que sube el precio de la vida. Es decir, que las familias españolas están sumidas cada vez más en una situación muy precaria y el Gobierno pretende centrar el debate en las horas trabajadas cuando hay españoles que ni siquiera se pueden plantear trabajar
una hora porque no lo tienen y el que tienen es muy precario. Cada vez hay trabajos más precarios para repartir entre más gente. Y a eso es a lo que nos está llevando el Gobierno. El hecho de que exista un acuerdo, pues será bueno o será malo, pero no necesariamente será beneficioso para los españoles. Tenemos 4 minutillos. Si son muy breves... Sí, rápido, portavoz. Yo le quería preguntar, 10 meses y 30 derrotas parlamentarias del Partido Socialista. ¿Creen ustedes de Vox que se ha agotado la legislatura? Y por último, ha trascendido la declaración de Pedro Sánchez ante el juez que investiga a su mujer. El señor Sánchez declaró ante este mismo que no conocía a Barrabés. Sin embargo, en 2021 ya dijo que él tuvo la suerte de conocer a Barrabés en persona. ¿Qué le parece en ese último? Gracias. Bueno, nosotros dijimos desde el principio que estábamos ante la legislatura más débil de la historia, que el Gobierno había necesitado apoyarse en lo peor para sacar adelante un Gobierno que, como digo, es sumamente débil, con los que quieren romper España, con los herederos políticos de ETA, y evidentemente estaba abocado al fracaso porque no tienen ningún proyecto para los españoles. El único proyecto que tienen es mantenerse atornillados en el poder y ceder a los chantajes de los separatistas. Y no les importa nada más, con lo cual yo es que no podríamos ni calificarlo de legislatura porque estamos ante un chantaje sistemático y al Gobierno no le ha importado convertirnos a todos en rehenes de los separatistas. Lo preocupante es que nos encontremos con un Partido Popular que esté dispuesto a salir al rescate, como por ejemplo con ese acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estamos ante una legislatura sumamente débil, pero el problema está en que haya un Partido Popular dispuesto a salir a rescatarlo sistemáticamente, con el reparto de los menas, compartiendo esa política migratoria, con el reparto del Consejo General del Poder Judicial, con el reparto de todas las instituciones, un Partido Popular dispuesto a blanquearlo, con lo cual eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y en segundo lugar, y respondiendo a la segunda pregunta, en el caso de Pedro Sánchez, el dicho de que se miente más que habla, en su caso se convierte en realidad, porque yo creo que fue una declaración que no duró ni 3 minutos y no se pudo mentir más. Es decir, la única verdad que dijo fue que Begoña Gómez era su esposa, lo cual no debería ser un mérito para nadie. En su caso sí, es un mérito. Yo hubiera sido muy flagrante que mintiese también en eso, pero como usted bien ha dicho, dijo que no conocía a Barrabés. El juez le preguntó si mantenía algún tipo de relación de amistad o de parentesco con Barrabés y Pedro Sánchez volvió a mentir, porque Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico. Lo que dijo Pedro Sánchez fue esto, hace 3 años, sobre Barrabés. Hablando, el grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría. Es decir, que no solamente conocía a Barrabés, conocía a toda su empresa, el negocio familiar del que él habla, con lo cual vuelve a mentir, le miente al juez, miente en esta Cámara y le miente a todo el mundo. Y nosotros no esperábamos ninguna otra cosa. Nosotros estamos personados como acusación popular en ese procedimiento y vamos a seguir trabajando para llegar hasta el final. Hola, portavoz, muy rápido. Esta mañana en una entrevista Alberto Núñez Feijóo parece que se ha abierto a negociar los presupuestos en el caso de que el PSOE, el Gobierno, retirase su acuerdo con Esquerra. Dice que las cosas cambiarían si hay un compromiso para retirar el cupo independentista. Eso dice Feijóo. No sé si ustedes lo compartirían. ¿Cómo lo ven? Pues es lo que estábamos comentando antes. Es decir, estamos ante un Gobierno pues sumamente débil. Pero es débil si hacemos todo lo posible para hacer una verdadera oposición al Partido Socialista, y el Partido Popular no está dispuesto a hacer una verdadera oposición al Partido Socialista. Sale al rescate con los jueces y ahora en este caso abriéndose a negociar un presupuesto con el Partido Socialista si retiran el cupo catalán. Y el cupo vasco, es que claro, aquí hay una serie de privilegios, de menoscabo para los españoles que se han dado siempre por sentadas, que el Partido Popular siempre ha admitido y que le parece bien asumir. ¿Qué hay de la subida de impuestos? ¿Qué hay de los costes laborales de las empresas? ¿Qué hay de los autónomos? Es decir, es que, claro, el Partido Popular, ¿qué tiene que decir al respecto? Eso es lo que a nosotros nos preocupa.
que el Partido Popular salga siempre al rescate del Partido Socialista. No basta con retirar el cupo catalán, hacen falta muchísimas cosas más. Nosotros sí estamos dispuestos a hacerlo, el Partido Popular no. Muchas gracias.